depresión clínica diagnosticada, y ese Alex enfermo fue el que dijo ya no quiero vivir más, y por eso pues me tomé 28 pastillas un 19 de abril a la 1 de la tarde. Cuando despierto el 20, a llorar inmediatamente porque decía ni para eso sirvo. Luego me mandaron a un centro de rehabilitación mental. Yo tenía 39 años en ese momento, y cuando llego a esa clínica mental era el de más edad, de resto eran puros jóvenes. Para mí eso fue un golpe fuerte, pero más duro me dio cuando vi dos niñas, una de 15 y otra de 18 años, que se habían querido quitar la vida la semana anterior y estaban allá. Bienvenidos todos, este es el primer podcast de Mentalidad Exponencial, un podcast creado por Alex Quintero. Mi nombre es Lucho, yo soy su director de marca y juntos compartimos el propósito de servirle al mundo. Alex es coach de transformación y ha ayudado a transformar la vida de más de 15,000 personas en Estados Unidos y Latinoamérica a través de su empresa Líderes Cuánticos. Yo hoy estoy presentando este podcast porque como su director de marca quiero que conozcan la historia de este gran ser humano. Alex, es un honor para mí estar hoy acá contigo. Lucho, buenos días, feliz de tomar acción y que por fin esto esté ocurriendo. Una declaración que se había dado ya hace un tiempo y mira, ya hoy la estamos ejecutando. Y gracias por ese impulso que me diste para que se ocurriera. Amén. ¿De dónde viene esa declaración? Porque querías compartir Porque a través de este formato. Este ya es el tercer podcast que elaboro. Empecé con todo el tema de podcast en el 2020 con la pandemia, donde me inventé algo precisamente en apoyo a tantas personas que estábamos padeciendo la pandemia, y me incluyo, pues por todo lo que ocurrió en ese 2020. Y después de eso, alcancé a hacer varios episodios y eso derivó precisamente a una gran crisis existencial y de salud que tuve en el 2021, donde llegué muy bajo, que seguramente más tarde hablaremos del tema. ¿Y qué pasó? Ahí, después de ese momento oscuro de mi vida, yo dije, no, yo requiero contar esta historia al mundo y apoyar a muchas personas que seguramente han estado bajo esta misma situación, por todo lo que venía ocurriendo del 2020 y 2021. Entonces ahí creé otro podcast que se llamaba Lunes 419, del cual pude generar más de 25 episodios muy interesantes. Sin embargo, en diciembre del 2022, como que ya en un estado de recuperación total, y hablo a nivel clínico, a nivel emocional, a nivel financiero, como que me dije a mí mismo, no, ¿sabes qué? Es el lunes 4/19 y se llama lunes 4/19 porque el 19 de abril del 2021 era un lunes y ahí fue donde toqué fondo. Ya no estaba en esa misma vibración, ya como que dije, este podcast ya no me enrola porque creo que está en una vibración donde había pasado ese episodio que estoy contando. Y a partir de ahí dije, no, a mí me encanta es la mentalidad exponencial. A mí me encanta que la gente entienda que estamos viviendo los mejores tiempos de la historia en todas áreas que tú puedas imaginarte, en todas las áreas que tú te puedas imaginar. Y dije, yo quiero trabajar mentalidad exponencial, es lo que venía preparándome hacía mucho tiempo. Y dije, el próximo año voy a crear un podcast de mentalidad exponencial, pero ese próximo año se me volvió año y medio. Entonces de ahí surgió esa declaración. ¿Qué es mentalidad exponencial para ti? Mentalidad exponencial viene de una era exponencial. Vivimos la curva exponencial más grande que los seres humanos hayan vivido en toda la historia. Cada 2 años estamos viviendo una transformación tecnológica en todos los sentidos. Es decir, los procesadores cada vez son más rápidos, los computadores son más rápidos, la inteligencia artificial se desarrolla, prácticamente está doblando su velocidad en cada momento. Los saltos cuánticos, que todo lo que tiene que ver con el apoyo al ser humano son demasiado rápidos. Entonces la curva exponencial, que hay que buscarla obviamente, o tal vez nos puede servir de contenido de apoyo, nos genera eso. Entonces, ¿qué pasa? El ser humano, debido a su propia evolución en más de 100,000 años de historia que el Homo sapiens ha estado en este planeta, ha venido pensando de forma lineal. Y de forma lineal es como que todo va en un paso a paso y de una forma muy lenta y nos vamos a demorar muchísimo para poder lograr un objetivo. Y la mayoría de los seres humanos piensa así. Es como que, bueno, un ejemplo, ¿cuánto me voy a ganar yo el próximo año? No, pues dependiendo de lo que crezca el costo de vida. Entonces, las proyecciones que se hacen es vamos a crecer un 5%, vamos a crecer un 3%. Si alguien es muy atrevido, alcanza a decir 10%. Pero la gente que se atreve a pensar exponencialmente piensa en 10x. Y 10x es la capacidad de crecer 10 veces lo que sea que tú estés generando en tu vida, y no solamente a nivel económico, sino en todas las áreas. Es decir, la capacidad de amar 10 veces más, la capacidad de crear 10 veces más, de inventar 10 veces más. Entonces, el mundo nos da la posibilidad de poder estar en esa situación, en ese estado de pensar
desde la grandeza absoluta, de poder decir, yo soy capaz de crear lo que para mí hasta ahora ha sido imposible. Entonces, tener mentalidad exponencial es entender que me voy a estar saliendo siempre de mi zona cómoda, de la pecera que yo tanto hablo, de ese resultado que se ve muy lejos, pero que a partir de mi compromiso y preparación lo puedo lograr. Súper de acuerdo con eso. Definitivamente vivimos en la mejor época de la historia de la humanidad. Sin embargo, siento que hay muchas personas que les cuesta ver eso. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por qué crees que, pese a que hay muchos casos públicos de personas que, como tú dices, sea en las finanzas, en el amor, en su vida en general, obtienen resultados de 10x como tú lo mencionas? ¿Por qué crees que, hablando de nuestra comunidad de los latinos, por qué crees que la gente todavía no se cree el cuento? Porque la gente sigue con ese pensamiento lineal y no exponencial. Precisamente porque durante muchísimos años el hombre ha pensado de forma lineal, como lo mencioné ahora, y resulta que los medios de comunicación, que es donde la mayoría de las veces recibimos la información, entienden que el ser humano le gusta lo lento, entienden que al ser humano le gusta el amarillismo, es una manera de captar la atención y eso tiene un componente fisiológico y biológico, porque es que, a ver, el primer cerebro que se desarrolló en el ser humano es el cerebro reptiliano, ¿sí? Que cuando estaba este mundo en las cavernas, cuando estábamos en la era prehistórica, donde estaban los cavernícolas, el cerebro se desarrolló de una forma que pudiera estar en alerta. ¿Por qué? Porque en ese entonces, nada que ver al mundo que vivimos hoy, todo era una amenaza. Y como todo era una amenaza, entonces el cerebro se preparó para eso, para saber en qué momento tenía que correr. Entonces, esa evolución ha llevado a que el inconsciente de nosotros y a nivel biológico también el cerebro esté preparado para estar corriendo y estar en alerta. ¿Comprendes? Entonces, todo lo que genere una amenaza capta la atención. Y por eso los medios de comunicación saben eso. Entonces, si tú te pones a ver los medios de comunicación, y ojo, no solamente son los noticieros, los medios de comunicación hoy por hoy son las redes sociales. Porque la gente, yo digo en mis entrenamientos, ustedes ven noticias y muchos te van a decir, no, hoy en día yo no veo noticias, pero es que no ver noticias no es sentarte al frente de un noticiero de los que conocemos comúnmente, sino a través de las redes sociales que seguramente... No sé si todo el planeta está pegado a las redes sociales, pero seguramente el número es demasiado grande. Yo creería que un 98-99% de la humanidad consume contenido de redes sociales, ya las que sean, Instagram, Facebook, X, TikTok, todo. Y ahí es donde aparecen las noticias. Y entonces si tú empiezas a hacer el scroll, ¿no es cierto? A bajar todo lo que tiene que ver con publicidad y con imágenes y demás, lo que más va a captar la atención siempre son las noticias que generan amenaza para el ser humano. Entonces ahí capta la atención y ahí es donde tú dices, uy, mira este video, uy, mira esta noticia y empiezan a llamarnos la atención como que, wow, mira lo que va a pasar. El mundo está generando unos cambios demasiado positivos, pero lo que genera la atención es lo que no funciona, es lo negativo, es lo que nos hace daño. Y entonces muchos seres humanos se quedan en ese contenido porque es lo que genera atención. Entonces, ¿qué pasa? Claro, a la gran mayoría de la masa que está mirando es lo que no funciona y tenga mucho cuidado, ahorre porque viene la recesión, mucho cuidado con la inflación, bueno, etcétera, etcétera, todo, y las guerras. Entonces, desde ahí estamos muy prevenidos. Cuando estamos viviendo, mira, hablemos de las guerras, por ejemplo. En este momento que estamos grabando este podcast, digamos que hay dos guerras que están en juego, ¿no es cierto? La guerra que ya lleva 2 años y medio, que es la de Ucrania con Rusia, y ahora esta que se está forjando obviamente en Palestina con Israel y que ya se metió Irán y bueno, toda esta parte de los árabes con los judíos que están dando allá, que se está dando allá en Oriente Medio. A pesar de esas guerras, vivimos los tiempos más pacíficos en la historia de la humanidad. O sea, con evidencia, estamos hablando con evidencia. Murieron más de 60 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Eso es prácticamente un país entero. Hoy en día, claro, vemos, y no es por demeritar una vida, por Dios. O sea, la idea es que ni siquiera una vida pueda ser asesinada. Pero son muy pocos en comparación a los millones que en algún momento fueron. Estamos hablando hace apenas 80 años, ¿no es cierto? Hoy en día vivimos los tiempos más pacíficos de la historia, pero claro, los medios de comunicación nos muestran, mira lo que acaba de pasar, mira esa bomba, mira lo que ocurrió. Resulta que en la época de la Segunda Guerra Mundial, las noticias llegaban 1, 2 o 3 días después. La gente no se enteraba que había pasado, digamos, un bombardeo cercano, sino 2 o 3 días después.
Hoy en día ocurre una sola explosión o un solo atentado en cualquier lado y en cuestión de segundos el planeta entero lo sabe. Entonces, claro, desde ahí se capta la atención. Entonces, esa gran masa te lleva a decir, no, no estamos viviendo los mejores tiempos de la historia. Estamos en completa amenaza, cada vez vamos peor, todo tiempo pasado fue peor. Cuando la evidencia demuestra, y ojo que estoy hablando es de evidencia numérica y estadística, que vivimos, como lo dijiste hace un rato, no solamente los mejores tiempos de la historia, sino vivimos en la década de mayor creación de abundancia en la historia de la humanidad. De acuerdo, porque mencionaste algo que me gustó mucho y es, claro, la atención ya no está al frente de un televisor, sino está en las redes sociales en este momento, Claro. en el entorno digital. ¿Por qué crees que en ese entorno digital son más las personas que se apoyan en esta parte negativa para llamar la atención que las personas que comparten esto positivo? Que claramente, como tú lo mencionas, son mucho más las cosas positivas que hay que las negativas. ¿Por qué crees que son más las personas, marcas, cuentas que salen a compartir más esta parte negativa que las personas que se atreven a compartir la parte positiva? Porque es lo que factura. Eso es lo que factura. Entonces, claro, o sea, si fuéramos nosotros, digamos, un gran conglomerado económico que necesita facturar y que la facturación se da a partir de la atención que requiere de los clientes, pues por supuesto entonces yo le voy a mostrar lo que más llama la atención. Y entonces, ¿qué es lo que más llama la atención? El negativismo, la sangre, la pobreza, porque ahí vas a mantener a esta gente alerta. Y porque sí hay noticias positivas, pero son muy pocas, ¿no es cierto? Son algunos líderes que realmente han entendido que, oye, realmente hay un demasiado positivismo hoy en día, demasiadas noticias buenas, el cambio que estamos viviendo es grandioso y están metiéndolo ahí. Pero viene esa gran masa, esa corriente que le llamamos, que tiene que ver con algo, por ejemplo, que yo también hablo de la mediocridad versus la excelencia. La mediocridad, que es donde viven la mayoría de los seres humanos, y entiendes mediocridad como elegir ser de forma consciente la misma persona todos los días, pues ahí es donde viven la gran mayoría de los seres humanos y no se quieren mover de ahí, versus un pequeño grupo de personas que están buscando crear excelencia. Entonces, la pregunta para responderla nuevamente, ¿por qué hay más personas que están compartiendo esto? ¿Por qué es lo que factura? ¿Por qué es lo que a la gente le gusta? A la gente le gusta quedarse en el estado de comodidad y decir, no, mira cómo vamos de mal. Yo me atreví a decir en un entrenamiento hace unos meses, y lo digo porque, digamos que a mí me gusta leer mucho el tema de longevidad, precisamente, y de buscar cómo el ser humano está progresando en temas de salud. Y se estima que para el 2030 el cáncer, que es una enfermedad que obviamente arrebata muchas vidas año tras año, 1 de cada 4 personas aquí en Estados Unidos muere de cáncer. muere de cáncer. Imagínate, mira esa gran estadística, o sea, el 25%. El cáncer para el 2030, a partir de todos los avances que estamos generando, y ahorita con la inteligencia artificial, eso va seguramente a acelerarse con todo el progreso de la inteligencia artificial, el cáncer se estima que para el 2030 sea equivalente a una gripa. ¿Y qué pasa? Hoy en día, una persona le dice, oye, es que usted tiene cáncer, y es como que, ya, tengo la mitad de mi vida en el cementerio, Sí. ¿no es cierto? Ya tengo un pie en el cementerio. Imagínate tú poder decir en esa época, y es que estamos hablando de 2030, es a la vuelta de la esquina, 5 años y medio, que es donde se proyecta que sea equivalente a una gripa y que alguien le diga, es que usted tiene cáncer, es como que hoy en día lo que equivale a un resfriado. Pero es que lo que la gente no entiende es que cientos de años atrás una gripa también te mataba, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, mira la pandemia de la gripe española. Entonces era como que, wow, También mató millones. También mató millones de personas y era como que, wow, y nadie podía decir que eso iba a ser equivalente luego a un resfriado. Lo que fue la polio, la tuberculosis. ¿Cuándo en ese momento las personas iban a pensar que la tuberculosis prácticamente se iba a erradicar del planeta? O sea, no, la gente, yo creo que si nos retrocediéramos en el tiempo y estuviéramos allá, como que venimos del futuro a decirles a ellos, oye, tranquilos que la tuberculosis se va a erradicar eventualmente, no nos iban a creer. Sí. ¿Cómo se le ocurre? No hay manera. Lo mismo pasa ahora. Sí. En este momento, por ejemplo, con el tema del cáncer. Pero lo que quería decir de eso es que estaba en un entrenamiento y me atreví a decir eso. Dije así en público, ante 100 personas, el cáncer para el año 2030 va a ser equivalente a una gripa. Y se levanta una señora. Era una señora joven, para acabar de completar. Yo soy médica, no estoy de acuerdo con eso. El cáncer mata a mucha gente, estamos todavía muy lejos. Y yo lo observaba, yo la dejé que se expresara, porque estaba en un negativismo total, médica, y empieza a decir una cantidad, yo soy médica, y eso no es así, ¿cómo se le ocurre a usted decir eso? Y yo le dije, mira, pues está bien, respeto que tú seas médica, respeto que obviamente este es tu campo. Sin embargo, pues a mí me gusta leer personas
que me están dando ese positivismo, ese planteamiento de lo que viene para mí en el futuro, y elijo creer esos avances tecnológicos porque la era exponencial, que cada vez se acelera más obviamente el progreso, me está diciendo que sí es posible, y la evidencia demuestra en el camino que sí es posible. Lo que hoy en día ya se ha avanzado en cáncer es demasiado, por más de que sigan muriendo tantas personas. No estoy de acuerdo. Y yo le dije, mira, está bien, tú verás dónde quieres estar, porque yo no voy a pelear contigo. Es más, no te pongas a pelear conmigo, es simplemente un planteamiento. La evidencia demostrará si es como yo lo digo o si es como tú lo dices. Yo elijo ser positivo. Yo elijo tener esa mentalidad que me lleva a abrirme oportunidades. Además, porque también está demostrado que las personas que piensan o que son optimistas como tal, el optimista tiene un 30% de mayor posibilidad de vivir más. El optimista al negativo. Porque es que el negativo, esa es la vibración en la que está generando, en la que está creando. Además, si tú te pones a pensar, el mundo, ¿quién crea la transformación del mundo? Los optimistas. El optimista es el que se atreve a construir, a invertir, a arriesgarse, a crear empresas nuevas. El negativo siempre va a decir, no, ¿para qué voy a invertir? Para perder el dinero. ¿Para qué voy a construir? Eso no se va a vender. Entonces, no, nunca estás, obviamente, en progreso, sino que estás escondiéndote y escondiéndote y escondiéndote. Lo que crees, lo creas, ¿no? Totalmente, totalmente. Todo comienza a partir de una declaración. Nuestro lenguaje nos lleva precisamente a crear lo que sea que podamos crear. Espectacular, espectacular. Creo que acá ya nos vamos dando cuenta todo el alcance que puede tener y que va a tener mentalidad exponencial. Personalmente, lo que más me conectó de ti es la pasión con la que hablas de todos estos temas. Claramente eres una persona que busca servirle al mundo, que busca generar cambio positivo, y esas son las personas que más necesitan la atención hoy en día. Amén. Yo declaro que así es. Amén. Yo también declaro que así es. Vamos a hablar un poquito de ti. Alex Quintero fue siempre así, fue esta persona que habla de forma decidida, que le interesan todos estos temas de los que acabamos de hablar. Cuéntame un poquito de dónde viene ese Alex. Mira, a ver, voy a hablar desde muy niño. Yo nací en una familia donde somos mis papás, obviamente, y somos 3 hermanos. Yo soy el mayor, viene mi hermano del medio y mi hermana, que es la menor. Nos llevamos ya 3 años. Soy de Cartago Valle. Y voy a mencionar todo esto porque para que la gente entienda el contexto de vida. Cartago, para los que no conocen, fue la capital del cartel del norte del Valle. Todas esas novelas que sacaron hace unos años, que La muñeca de la mafia, El cartel de los sapos, casi que el epicentro de eso era Cartago Valle. No lo mencionaban, pero pues era Cartago Valle. Yo nací en el año 81, entonces mi adolescencia, que fue en los 90s, pues estaba prácticamente en Cartago, donde los ídolos del pueblo eran los narcotraficantes. Y estoy hablando para la mayoría de los jóvenes, porque claro, cuando tú estás en esa época, en un pueblo, porque finalmente es un pueblo, una provincia, y cuando tú eres pueblerino crees que el mundo es eso, ¿no es cierto? Y no me da vergüenza decirlo porque era la realidad en ese momento. Los ídolos eran las personas que tenían los mejores carros, las mejores motos, las mejores casas, pero en este caso se permeaba en Cartago que muchos de estas personas eran narcotraficantes. ¿Qué pasa? Yo esto lo vine a descubrir precisamente en el 2021, porque a mí me fue muy bien en el colegio. Y cuando digo me fue muy bien en el colegio es que sí, puedo decirlo acá y no con el ánimo de sonar más que otro ni soberbio, simplemente fue como fue. Y es que desde muy niño, tanto en la primaria como en el bachillerato, que es la secundaria, el high school, siempre fui el mejor estudiante de la clase. El nerdo, pues, llamémoslo así, el nerdo del salón. Y a mí eso me encantó y obviamente me volvió una persona muy competitiva. Cuando yo llegué al nivel bajo en el 2021 emocional, que ahorita ya vamos para allá, yo de una de las personas que me dejé asesorar, la doctora me decía, Alex, yo tuve varias doctoras y en este caso fue Natalia. Era Natalia, Juliana y Marcela. Y Natalia me decía a mí, tú tuviste algo que se llama el síndrome del hijo mayor. Y yo, ¿cómo así que el síndrome del hijo mayor? Me dice, cuando los hermanos mayores, pues obviamente están ahí y van a tener hermanos, siempre el hermano mayor no lo hace de forma consciente, sino inconsciente, pues lo que me explicó, de alguna manera quiere llamar la atención porque se siente que va a estar, digamos, relegado, ¿no es cierto? A un lado. Sí. Como que esto ya no me van a dar la suficiente atención. Entonces siempre pasa
muchas cosas. No es, digamos, una verdad absoluta, pero pasa muchas veces. Entonces, de algún modo va a llamar la atención. Entonces, ahí es donde se vuelven muy competitivos, en el estudio, en el deporte, o muy rebeldes, y en Sí. esa rebeldía pues pueden caer en drogas y demás, o en homosexualidad incluso. ¿Sí ves? O sea, hay una cantidad de situaciones que convergen en eso. Me dice, en el caso tuyo fue el que siempre quisiste ser el primero de la clase para llamar la atención de tus papás, para decir, vea, yo también importo, yo también importo. Bueno, pero es una forma positiva de llamar la No, pues a atención. mí me encantó. A mí me encantó eso Pegó. porque realmente yo me gané muchas becas, luego llegué a la universidad y fue igual. Entonces, obviamente cuando tú estás en esa onda, pues muchas cosas empiezan a ocurrir. La verdad es esa, muchas cosas empiezan a ocurrir. Pero caí durante un tiempo de mi vida y voy a decir que eso fue, yo diría que del año 2000 hasta el año 2015 en el sistema. ¿Y qué es caer en el sistema? Simplemente enfoques en producir. Enfoques en producir. ¿Por qué? Mira, cuando yo estaba en el colegio, pues quise ser el personero, llegué a la universidad y estaba en el consejo estudiantil. O sea, muchas cosas bonitas ocurrieron en ese momento. Baleándote también, me imagino, por los estándares del exterior, Claro, la excelencia, cómo se sí. ve en la sociedad. Así exactamente, Ah, como que quería siempre llamar la atención. Pero una vez me graduó de la universidad y vuelvo a Colombia, porque digamos que estaba en Colombia, vine a Estados Unidos a formarme, luego vuelvo, disculpen, me enamoré muy joven, de 22 años, y me casé de 22 años con la mamá de mis hijos. Entonces caímos en el estándar de lo que era, lo que debía ser una familia. ¿Y qué debía ser una familia? El hombre obviamente produciendo, la mamá ujú. obviamente pendiente de los hijos, nos dedicamos a tener hijos, fueron 3 hijos de ese matrimonio, pero era más como que, ¿cómo hago plata? ¿Sí? ¿Cómo hago plata? El norte era, El el norte, único el norte es norte era el cómo dinero, hacer plata. exactamente. Mm. ¿Cómo hago plata? ¿Cómo hago cosas? Y bueno, aunque me quedó faltando una cosa porque por algo mencioné lo de Cartago, y es que yo debo decir que durante esa época de juventud, que para muchos los ídolos eran los narcotraficantes, yo por el contrario siempre le tenía temor a eso. Yo le tenía temor a eso, yo no quería saber eso porque también veía muchas muertes Mm. alrededor. O sea, Cartago hubo una época que tú veías muertos todos los días. Es más, no sé si todavía, pero era parte de eso. Entonces yo recuerdo que cuando mis papás, y debo agradecerle a mis papás porque yo tuve un día de vacaciones de colegio, y cuando te digo un día de vacaciones, cuando yo me gradué de 11 en el colegio, y al otro día me llevaron a Bogotá a estudiar en el Externado de Colombia. O sea, tuve un día de vacaciones. Porque no sé qué hubiera sido de mi vida, así realmente puedo decirlo, si eventualmente me hubiera quedado en Cartago. Porque obviamente muchas de las personas que tú empiezas a conocer y de los amigos tuyos también empiezan a envolverse en negocios El turbios. Es ambiente el te termina ambiente. afectando A en... hoy, a hoy, muchos amigos míos de infancia fueron asesinados, hoy por hoy. Yo recuerdo en el 2012 que mataron a un amigo que se había quedado en Cartago, precisamente, y cuando fui a borrar el teléfono de él, porque lo borré del celular, obviamente, pues como a los días, yo dije, venga, ¿cuántas personas más debo borrar el celular? Y ese día casi me pongo a llorar, porque borré más de 10 teléfonos de personas más o menos de mi edad, en ese momento 31 años, que ya habían sido asesinadas en Cartago. ¿Ves? Pero es por el ambiente en el que se mueven. Entonces yo sí debo decir que me siento muy afortunado, no sé ni cómo decirlo, o sea, las cosas de Dios, del universo, la energía, la luz, que me sacaron de ese ambiente y me Y fue tam- entonces a seguir creando. pero ¿Sí? también claro, te sacaron de ese ambiente, pero te permitieron ver el ambiente. Te Sí. permitieron ver esa oscuridad de la que estaba No, rodeado. no, total, Sí. total, total. Entonces llego al matrimonio y me pongo a ver, entonces solamente producir. Porque sí, el éxito, digamos, estaba dado en ese momento, era entre más dinero tenga, más éxito voy a tener. Ujú. Pero se cometieron muchos errores en medio de la inmadurez y cuando digo errores es que obviamente no, pero pues digamos que tuve varias quiebras. A lo largo de mi vida he tenido 3 quiebras, que desde la última que tuve fue donde yo hice un par gigante. Digo, no, venga, algo está ocurriendo a nivel energético conmigo que me está llevando a que cuando esté muy alto caigo de una vez. Pero fue de gran aprendizaje. Y ¿A qué le atribuyes eso? ¿A qué le atribuyes que esas 3 veces o las veces que hayas estado alto en tu vida hayas caído? no, eso es otro curso. Ese es otro curso, es Eso otro podcast. eso es otro podcast que podemos hablar de lo que son la energía de la abundancia, ¿no es cierto? Porque Sí. lo entendí. Porque muchas veces cuando tú estás en ese nivel de abundancia financiera, Nah. te pones en una posición como si no necesitaras de ello.
o caes en la soberbia como yo soy el que he creado esto. Lo das por sentado. Exactamente, lo das por sentado. Y el universo, mijo, te dice, Dios te dice, venga, que es que eso usted no es acá el que puede mandar. Y así con todo, ¿no? Hasta en el cuerpo físico. En todo. Dejas de ir una semana al gimnasio y ya, y ya vas a ver el impacto en tu vida. A mí me gustaría, definitivamente vamos a hacer un podcast de eso, porque eso es un tema entero. O sea, eso es para desmenuzarlo completamente. Bueno, y además que ya tienes un curso sobre eso, ¿no? Sí, las llaves de la abundancia, precisamente. Ahí lo explico muy bien. Y eso lo vine a entender en mi tercera quiebra, porque yo decía, no es de gratis que esté pasando, además porque había muchos casos similares de personas que estaban muy exitosas y de un momento a otro se desmoronaba todo. Sí, el tema es que después de pasar por ese estado, digamos, de mediocridad, y cuando digo de mediocridad, en una relación mediocre, con una salud mediocre. Yo pesaba 90 kilos en ese momento y yo soy una persona, digamos, no soy de talla alta, o sea, mido 1,72, entonces 90 kilos, 1,72, me veía muy gordo. Por bien supuesto, popocho. No, totalmente, ya te mostré una foto, ¿no es cierto? Y no me cuidaba, no sé, creo que fueron 15 años de mi vida aproximadamente donde no estuve enfocado. Estudié mucho, eso sí, porque siempre me ha gustado el estudio. Entonces fui a hacer una maestría en gobierno en el Externado de Colombia. Luego, en medio de esa búsqueda, porque yo sabía que no estaba conforme con lo que estaba pasando, seguía estudiando, pero como que quería ir a buscar a ver qué pasaba. Entonces fui al INALDE Business School de la Universidad Javeriana y allá hice una maestría, se llama Programa de Desarrollo Empresarial, que es como una especialización en alta gerencia. Y ahí, la mitad de mi grupo, yo sin saberlo, eran militares. Eran militares en el grado de coronel. Y entonces me hice muy amigo de ellos y me invitaron, literalmente becado, cosas que te ganas, y te ganas por las relaciones, por crear relaciones. Y me invitaron a hacer algo que se llama Curso Integral de Defensa Nacional, que es como una especialización en Defensa Nacional con la Escuela Superior de Guerra, que ha sido tal vez el curso más espectacular que yo he hecho, porque me permitió conocer Colombia en ese caso, de norte a sur, de oeste a oeste. Una cosa impresionante. Y las relaciones que se crearon ahí. Pero cuando termino, que el grado te lo da el presidente, en ese momento, digamos, el diploma como tal de grado te lo da el presidente de la República, en ese momento Juan Manuel Santos, yo me acuerdo que yo salí de allá y yo me sentía muy triste. Porque, o sea, satisfecho por haberlo logrado, pero yo decía, ¿yo qué voy a hacer con esto? A ver, yo soy economista de profesión. Había hecho maestría en gobierno y hice una maestría en gobierno porque en medio de eso, en el 2007, en esa búsqueda, yo dije, no, venga, yo quiero estar en el campo político, quiero aportar algo a la gente, quiero hacerlo. Y entonces, sin ser de Medellín, la mamá de mis hijos es de Medellín, como que yo dije, voy a aspirar al Consejo de Medellín. Entonces empecé a buscar los contactos, logré que me dieran el aval del partido de la U en ese momento. Hice una campaña muy bonita desde lo que yo creía que era la política en ese instante, pero por eso me preparé y por eso hice esa maestría en gobierno. No me fue bien, o sea, me fue muy mal, aunque saqué 1.300 votos. La gente siempre el consuelo de voces. No, pero hago una fila de 1.300 personas, ¿dónde llega? Yo sí, pero pues no era lo que yo quería, porque realmente yo me veía era creando algo, quién sabe la vida que en ese momento. ¿Cómo te proyectabas? ¿Qué tan lejos querías llegar en ese no, yo creo camino? Que todo el que quiere ser político eventualmente quiere ser presidente. Cierto, eso es así. No, entonces yo decía, no, llego a concejal y luego a alcalde y luego a gobernador y luego a presidencia, ¿cierto? Y eso dijiste desde lo que tú creías que era la política, ¿qué creías? No, es que pues yo creía que realmente la política era servirle al mundo, pues a la humanidad, servirle al pueblo, en este caso en Medellín. ¿Y qué es la política? No, es una telaraña, y más en nuestros países es una telaraña de corrupción impresionante. Pues hay cosas muy graves que me di cuenta en el camino de cómo se maneja el tejemaneje de lo que es la esencia política en nuestros pueblos. No sé si el 100% de la gente será así, pero a mí me llamaron al otro día de las elecciones. Las elecciones fueron el 28 de octubre del año 2007 y yo, destrozado emocionalmente, al otro día viajé a los Estados Unidos, destrozado, que eso fue Medellín, al otro día destrozado, o sea, mis padres me dijeron, váyase ya, o sea, me invitaron pues, y en ese momento con la mamá de mis hijos, váyase ya, obviamente, para Estados Unidos, porque me veían que estaba demasiado mal, tiene que salir de este andar. Y en el momento que aterrizo en Miami, me llaman a decirme que habían aparecido mis votos, pero me estaban pidiendo un dinero para que los pudiera poner. A partir de ahí dije, no quiero saber nunca más de esto, ¿ves? Jamás quiero saber de esto. Porque me dijeron, Alex, los votos suyos sí están, pero ¿cuánto es? Y yo, ¿cómo así que cuánto es? Entonces, no. Entonces, o sea, que hiciste una fila de más de 1.300 personas. Imagínate. Sí, totalmente. Yo me acuerdo que mi hermana es abogada
y ella me ayudó a coordinar un puesto, estando ella muy jovencita, creo que todavía no se había graduado de abogada, tenía 20, 21 años. Y me ayudó a coordinar un puesto donde metimos a votar más de 900 personas, porque nosotros, digamos que los marcábamos, cuáles eran los de nosotros. Y en 900 personas me aparecieron como 85 votos en ese momento. Sí, una cosa terrible. Entonces ahí fue donde dije, no, este no es el camino. Entonces seguí en esa búsqueda, pero entonces me voy a volver otra vez, porque como que nos desviamos un poquito, al 2014 cuando me entregan el diploma del CIDENAL, que es el curso de defensa nacional, y yo decía, no puedo creer. O sea, no, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, ¿qué voy a hacer con esto? Que no quiero volver a la política. Estaba trabajando en muchas cosas en ese momento. Digamos que estaba en temas de minería, tenía representaciones de cámaras de video de España. O sea, como me creía un emprendedor, pero realmente estaba haciendo muchas cosas. O sea, no tenía un enfoque. Y fue en ese instante que yo creo que la vida del ser humano no es el destino, pero creo que todos tenemos acá un propósito que hay que buscarlo, obviamente. Te va llevando por diferentes caminos para que puedas cumplir tu propósito de vida, pero hay que moverse. No es como que me voy a quedar en mi casa sentado a ver cuándo me aparecerá mi propósito. No, hay que buscarlo, a ver por dónde es. Y yo creo que eso fue lo que yo estuve haciendo y terminando esa especialización, alguien me hace una llamada y me dice, Alex, te quiero invitar a un entrenamiento de vida de coaching. Yo en ese momento no tenía ni idea qué significaba la palabra coach o coaching. En ese momento lo que era el coaching como tal, yo acepté y yo le dije, listo, está bien. Además porque me llamó algo la atención y es que ella me dijo, Alex, yo te veo haciendo eso. Me dijo así. La persona que me invitó se llama Lina Marcela Mejía, una persona que obviamente estimo muchísimo, que nos conocemos desde niños, porque nuestras madres trabajaron juntas en Bancafé, lo que era Bancafé hoy en día Da Vivienda. Y me dice eso y yo, bueno, fui. En ese viejo Alex, yo tengo por ahí fotos y realmente irreconocible del día que llegué a ese entrenamiento, que fue un entrenamiento que tiene una tecnología similar a la que tenemos en Líderes Cuánticos. Es similar, no igual, es similar. Y llego yo allá y desde que escucho empiezan a hablar, empiezan a crear, empiezan a generar. Yo como que empiezo a atar cabos y a medida que iba avanzando el entrenamiento yo dije, wow, ahora entiendo para qué he estudiado lo que he estudiado, por qué he hecho lo que he hecho. Esto es lo que yo quiero hacer. Pero Uniste me los costó. puntos. Sí, uní los puntos, pero me costó un poquito. Y por eso siempre me gusta mencionar un episodio donde un gran amigo, que es como un mentor para mí, Rodrigo Escobar, un señor ya mayor, tiene 75 años. Hoy por hoy, pues en ese momento, eso fue ya hace casi 10 años, ya tenía 60 y pico de años, y me invita a almorzar porque él quería que yo trabajara para él. Él tenía una agencia de seguros y de inversiones. Y es más, alcancé a hacer algunos trabajos con él. Y él me decía, hombre, Alex, tú tienes demasiado potencial, usted por qué no se queda trabajando solo conmigo, vea todo lo que usted hace, pero realmente yo no lo veo feliz porque yo le compartía a él que yo no era una persona feliz, no era una persona feliz ni en lo que hacía, ni en mi matrimonio, en ningún lado. Estaba viviendo un momento de infelicidad muy fuerte. No, me iba bien, pero no me iba mal, pero tampoco me iba bien. Estaba ahí en el promedio de las cosas, sobreviviendo o casi superviviendo, queriendo llevar solamente un estilo de vida para mostrar y ya. Y me dice en ese almuerzo que fue en Bogotá, me dice, ¿qué quieres hacer tú? Me dijo, sáqueme todas las tarjetas que usted tiene. Y cuando digo todas las tarjetas es porque hacía tantas cosas que tenía más puestos que un bus. Y tenías una Y tarjeta tenía para otra tarjeta cada una de para las cada cosas que cosa. O sea, la hacías. tarjeta de ingeniería, la tarjeta de la representación, la tarjeta total. Y le saqué como 7 tarjetas en el almuerzo. Y me dice, escoja una. ¿Cuál quiere? ¿Cuál realmente quiere hacer usted? Enfóquese en eso. Me decía, el mejor consejo que yo le puedo dar a usted es enfóquese en eso. Y yo creo que ha sido el mejor consejo que me han dado a Es el mí. mejor consejo que le pueden dar a uno. Exactamente, en cuál quiere. Y yo me acuerdo que con lágrimas en los ojos casi, yo le decía, Rodri, ¿sabes algo? Es que nada de eso me gusta. O sea, no siento que es la pasión. Yo ya había hecho el entrenamiento. O sea, me estaba entrenando en ese momento. Y me Ya dijo, habías entonces, pasado el básico. sí, ya había pasado el primer nivel y el segundo nivel. Ya estaba en el tercero haciéndolo. Y me dijo, ¿usted qué quiere hacer? Y yo le dije, lo que pasa es que, hermano, yo no sé si se era muy loco, pero es que a mí me apasiona eso que yo estoy haciendo allá. O sea, yo me veo siendo entrenador, me veo siendo coach, me veo apoyando a la gente y yo creo que me he preparado para eso. Y me acuerdo que el tipo decía, bueno, yo la verdad quiero que traigas para mí, pero si no es eso, está bien, váyase por eso. Y él hace en forma simbólica, recoge las tarjetas, las rompe, y me dice, váyase a buscar su sueño. Y eso fue como que, oh my God, Dios mío, que un mensaje, ¿cierto? Y ahí empezó, ok, me voy a dedicar a esto. Y me empecé a preparar, obviamente, para ser entrenador.
Pasaste el tercer nivel. Pasé el tercer nivel y ya, pero estando en el tercer nivel, pues obviamente empiezo a buscar las academias y pues ahí es donde viene una historia que yo cuento mucho, donde me dicen a mí, era mi cumpleaños, me acuerdo, en junio 16, y me dicen que la próxima academia arrancaba en julio, que era en México, ni siquiera en la Ciudad de México, sino en Morelia, Michoacán, y me dicen ahí, bueno, yo voy y busco la persona que era el director de academias en ese momento, de entrenadores de ese tipo de entrenamiento, y me dice que valía $12,500 en ese instante y que tenía solo 3 días para pagar y que si no se los pagaba ya nunca más podía volver a hacer, ni siquiera a contar con ellos. Oh my God. O sea, esa historia la he contado mucho, pero qué bueno pues volverla a repetir. Y me dijo, vale, si no pagas antes del viernes, ya nunca más. Obviamente ese instante fue muy fuerte. O sea, mira cómo me pongo la mente todavía cuando llego a ese momento. Porque fue un momento de un reto impresionante, porque yo me sentí manipulado, me sentí usado. Hoy en día agradezco, obviamente, pero pues cuando tú estás en esa sobrevivencia quieres obviamente insultar a todo el mundo, ¿no es cierto? Insultar al tipo que tenía al frente, ¿qué le está pasando? ¿Por qué me dice eso? Eso es una manipulación, pero nunca se lo dije, simplemente me dice, sí o no, deme la mano, sí o no. Y yo no sé de dónde saqué fuerzas, honestamente, pues la saqué y le dije, sí, el viernes nos vemos. Y obviamente fueron 3 días intensos creando y creando y creando y lo pude lograr. Y, ¿Cómo lo lograste? no, pues que no hice. Yo siempre digo a la gente, mira, hice todo menos lo que estás pensando. Hice todo menos lo que estás pensando. No, vendí de todo. Mira, yo recuerdo que me metí a una red de mercadeo. Sí, no voy a mencionar el nombre, pero me metí a una red de mercadeo. Y una amiga me había invitado. Y esa red de mercadeo, por cada venta te pagaba, creo que $200. Algo así. O sea, había que buscar como $1,000 el paquete, si no estoy mal. No recuerdo bien, la verdad, en este momento no recuerdo bien. Pero te daban una comisión casi que inmediata, ¿sí? Por cada venta que hacías. Yo me dediqué a vender, pero eso era minuto a minuto, ya, o sea, obsesión, obsesión, obsesión. Y fueron 3 días vendiendo, 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 cobrando platas que me debían por ahí, haciendo muchas cosas. Cuando pude tener ya en mi back office, que es en el computador que dices cuánto te vas a ganar, y ya tenía la plata, pues conté con una prima que me ayudó en ese momento, Claudia Sarmiento, que obviamente la quiero mucho. Y yo le dije, Claudia, ella me desembalaba a veces en su momento, es parte de su negocio, a veces prestaba plata y demás. Y yo, vea lo que tengo, me llega esta semana, necesito pagar eso ya. ¿Seguro, primo? Y yo, pues, ¿cuánto le he quedado mal? Porque realmente nunca le he quedado mal. Y entonces, que bueno, está bien, yo le ayudo con eso, pero ya tenía el dinero, o sea, ya lo había recaudado. No fue un préstamo como tal, a ver cuándo lo pago, Sí, sí, sino sí. como que me llegue y Ya se lo lo pago de tenías. una vez. Sí, ya lo tenía. Y así fue. Así Y fue, llegó pero el día y realmente... pudiste pagar y Sí, seguir ese ya, como todo eso. entrenamiento. Pero obviamente no terminaba el caos, porque entonces había que empezar a buscar tiquetes aéreos, hoteles. Eran 4 viajes a México. Y como dije ahora, no era la Ciudad de México, era en Morelia, Michoacán. Entonces tenía que llegar a la Ciudad de México, de ahí tomar un bus o un vuelo a Morelia. Bueno, eso ¿Qué te impulsaba en ese momento? buscar ese Por sueño. qué pasaste de botar tu energía, o no botar, pero invertir tu energía en tantas cosas y de un momento a otro, de Porque forma tan decidida, ya yo salir a sabía perseguir que ese era algo sueño? que realmente me estaba apasionando y que nunca en la vida me había sentido apasionado como en Mm, ese momento. O sea, yo sentía Te enamoraste, esa vibra, esa chispa, estabas esa enamorado. pasión que yo decía, esto es lo que exactamente, la No, energía no del había duda, no enamoramiento. había duda No, yo dentro voy para tuyo, vas esto para y todo se adelante. empieza a dar. Ah, Porque me acuerdo que éramos 16 personas, por ejemplo, en la academia, y ahí es donde nace la historia de Líderes Cuánticos, porque llegó a la academia, yo era el único colombiano y 15 personas más mexicanas. Y entonces mi master coach en ese momento, el señor John Hanley, una persona que respeto y admiro muchísimo, que es uno de los maestros de la transformación humana. John, estando en la academia el viernes, empieza a decir cómo el entrenamiento había ido evolucionando del crecimiento personal a la transformación, de lo clásico a lo mm, cuántico, de la ciencia exacta a la ciencia de incertidumbre. Bueno, una cosa así impresionante. Y entonces yo le pregunto, venga, en lo que yo me entrené, ¿en qué me entrené yo? Yo todavía mis dudas, estaba como muy neófito en la materia. Y él me decía, no, en Colombia ahorita apenas está llegando lo cuántico, en Colombia no hay centros cuánticos, lo suyo es lo clásico, vas a empezar a entender todo lo nuevo. Y nos dice ese mismo viernes, porque la academia era viernes, sábado, domingo, nos dice ese mismo viernes allá, bueno, para ustedes certificarse, eso fue la última semana de julio del 2015, para ustedes certificarse y yo darle la certificación de entrenador,
deben crear una meta imposible antes del 15 de noviembre de ese año, que era la certificación como tal. Mira, no te miento, la gran mayoría de mis compañeros, muchos eran personas muy gorditas, muy obesas. Yo ya estaba ahí bajando peso, no estaba en ese nivel que estaban muchos, pero muchos de ellos obviamente Todavía tenías pusieron... cachetes. Sí, 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 no, pues todavía tengo cachetes. En ese instante, muchos de ellos se pusieron su meta imposible a bajar de peso. Y ojo, no todos lo lograron. Me acuerdo que un compañero puso que recuperar el amor de su vida. Es bien común esa meta, ¿no? La de bajar de peso. Mucha gente Claro, le pone esa porque yo meta. creo que es la primera confrontación tuya, porque es algo que es imposible no verlo, porque tú te ves todos los días en el espejo. Entonces es imposible no darte cuenta que estás en sobrepeso. Y mira que, acuérdate que la mediocridad es elegir ser de forma consciente la misma persona todos los días. Y uno de los ejemplos clásicos que yo doy es eso. O sea, tú quién eres en el espejo, te gusta lo que estás viendo o no. Y ese resultado lo creaste tú, ¿no es cierto? Entonces, si lo creaste tú, también puedes, obviamente, cambiarlo. Entonces, claro, por eso se vuelve algo como de que la gente dice, es la mejor manera de yo poder decir quién estoy siendo yo en el mundo, ¿no es cierto? Y asimismo es lo que más la gente busca y lo que menos personas consiguen. Muchas personas les cuesta, se les da de forma más fácil incluso conseguir dinero, sentirse Sí, 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 sí. felices de otras formas, pero el cuerpo físico es Porque requiere esfuerzo y es un requiere esfuerzo esfuerzo y duro, no se es puede un esfuerzo comprar de y no hay camino compromiso. corto. No, y se ve de una. O sea, es como que yo voy a bajar, no sé, 10, 15 libras. Y hay una pesa que te va a decir si lo lograste o no. ¿Sí ves? Entonces, por eso mucha gente se lo puso, pero yo no. Yo no me lo puse. Como yo venía del área, digamos que emprendedora, que te mencioné hace un rato, porque siempre fui emprendedor. La única vez que he trabajado como empleado fue estando en la universidad, que fui valet parking. Ah, bueno, y una vez el INALDE Business School, cuando hice lo del INALDE, me contrataron como director de estudios dentro del PADE, que es el programa de desarrollo O sea, el empresarial. ñoño más ñoño de No, todos. pues imagínate, pero El- duré 15 días. Yo duré, empezando que eso era en Chía, tú sabes que pues Sí. Chía es una ciudad que está a las afueras de Bogotá, yo vivía en Cedritos y eso me quedaba cerca, pero así todo yo dije, no, 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 yo no sirvo para estar cumpliendo horario, no sirvo. Y era más como por hoja de vida, no, que tu hoja de vida, que el INALDE, yo no, 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 no quiero eso. O sea, me acuerdo que obviamente me iban a pagar hasta por lo poquito que trabajé y fuera eso liquidación y yo no, que voy a cobrar eso. No, 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 no. O sea, nunca lo hice. Eh, en medio de ese espíritu emprendedor y viendo la diferencia, yo le pregunto a John que si entonces no había ningún centro cuántico en Colombia en ese momento, y me dijo, no, no hay ninguno. Y yo, ok, entonces yo voy a crear el primer centro cuántico que haya en Colombia de transformación. Y me acuerdo que me mira así y me dice, ¿estás seguro? Y yo, ¿por qué? ¿Para qué te vas a meter en eso? Eso es un enredo, eso es un demasiado problema. No sé si lo logres. Y yo le dije, no, yo sí estoy comprometido, yo sí voy a hacerlo, yo sí voy a lograrlo. Y me dijo, ok. Seguías igual No, enamorado, totalmente. seguías... Y yo le dije, sí, yo lo voy a crear. Y me decía, ok, entonces tu evidencia es que para la certificación tienes que haber creado por lo menos el primer entrenamiento básico, o sea, el nivel 1, el primer entrenamiento básico en alguna ciudad, pero te tienes que comprometer conmigo a que, me dijo así, a que vas a crear 5 ciudades eventualmente. Y yo le dije, listo, voy para esa. Y el nombre de líderes cuánticos me llegó en ese momento. Es que es donde yo digo que todo es energía. O sea, como que yo dije, y se va a llamar líderes cuánticos. Y así fue. Y así nació en ese momento lo que fue líderes cuánticos. Entonces, cuando volví al segundo encuentro, me acuerdo que me dice, Alex, ¿sigues con la locura de montar el centro? Y yo, que sí sigo, ya creé la empresa, ya estamos en esto. Y me dijo, bueno, hay que mirar la evidencia. Lo bonito de todo es que en noviembre del 2015, la declaración fue en julio del 2015. Y en noviembre del 2015, no solamente habíamos creado ya un entrenamiento básico, sino que ya se había creado el primer nivel 3 ya, nivel 1, nivel 2, nivel 3, es decir, a eso le llamamos una tribu, una primer tribu jugando. Y para la certificación ya habíamos hecho el segundo básico. Entonces eso fue como que, wow, o sea, obviamente sí lo pude lograr y por supuesto me certifiqué como entrenador. Yo me certifiqué como entrenador la primera vez el 15 de noviembre del 2015. Y fue muy bonito, pues, porque a partir de ahí nació Líderes Cuánticos y esa fue la primera historia de cómo a hoy ya van 15.000 personas. Espectacular. Sí. Hace un tiempo mencionaste el tema de que cuando estabas entrando a este mundo te mencionaron el tema del coaching y para ti fue como no entendías bien el concepto. Sí. Cosa que pasa a muchas personas y personalmente me pasó.
Y mucha gente sale a hablar de coaching, de este entrenamiento de desarrollo personal, pero nunca queda clara cuál es la idea, cuál es el propósito. Hoy, después de haber entrenado a estas 15.000 personas, de haberles ayudado a transformar su vida, ¿qué es para ti coaching? ¿Cómo se lo expresarías a un niño de 5 años que tienes al frente? Voy a diferenciar, explicar qué es el coaching y qué es ser un coach. ¿Ok? Ok. El coaching es una herramienta, llamémoslo así, o un medio, más que herramienta no, es un medio donde las personas pueden darse cuenta de muchas cosas que existen pero que no saben que existen. Y que si las saben no se dan cuenta de la diferencia de cada cosa. ¿A qué me refiero? Un gran ejemplo. ¿Cuántos tipos de nieve hay? ¿Tú eres esquimal? No. No eres esquimal, ¿no es cierto? Entonces, para ti, ¿cuántos tipos de nieve hay? Una. Una sola, igual que para mí, ¿no es cierto? O sea, para mí, si tú me dices nieve, para mí es una sola nieve y ya. Dile al esquimal, la persona que vive en cualquiera de los polos, cuántos tipos de nieve hay. Y seguramente te va a decir que hay muchos tipos de nieve. La nieve para hacer iglús, la nieve que puede obviamente volverse en agua, la nieve. O sea, hay una cantidad de usos. Y ahí están, existen, pero tú no te das cuenta que están hasta que alguien te lo dice. ¿Ok? Entonces el coaching te permite a ti despertar tu visión a muchas cosas que ya hay, pero no están. Entonces, por ejemplo, la primera distinción que yo traigo, que ya la acabo de mencionar, y que para mí es de las más importantes del entrenamiento, que vuelvo y repito, es la mediocridad. Sé que me vuelvo muy cansón en el tema, pero es que es necesario que la gente se dé cuenta si estás o no estás viviendo mediocridad. Entonces, cuando yo le digo a la gente, oye, vamos a hablar de mediocridad. Mediocridad es elegir ser de forma consciente la misma persona todos los días. Cuando la gente escucha eso y llega al salón y nunca lo ha escuchado, es como que yo no sabía que era mediocre. O sea, yo no sabía que todos los días me estaba despertando en una relación mediocre, con unas finanzas mediocres, en un trabajo mediocre. Yo no lo sabía hasta que alguien acá viene y me dice lo que puede ser mediocridad. Y entonces empieza eso a despertarte, ¿no es cierto? A decir, wow. Entonces, ¿qué significa crear excelencia? Entonces, darte cuenta que todos los días podemos crear algo nuevo. Pero mira que siempre estuvo ahí. O sea, ya están las cosas, pero tú no lo sabes. Partes de lo que no sé que no sé. Escucha eso, porque digamos que hay 3 tipos de conocimiento. Lo que yo sé que sé, lo que yo sé que no sé y lo que no sé que no sé. Y ahí es donde está el coaching. Ahora, ¿qué es ser un coach? Alguien que vive el entrenamiento. Por eso es que, mira, yo ahorita tengo una academia de entrenadores también, de coaches. Y yo les digo a ellos, el libreto eso se puede aprender. ¿Qué es ser coach? Vivir el entrenamiento. Vivir el entrenamiento es vivir las distinciones, vivir siendo coherente con lo que tú estás hablando, porque como esto lamentablemente es un oficio, no una profesión, y digo lamentablemente porque hoy en día cualquiera es coach, y desde ahí realmente, por más que a mí me lo digan, es que cualquiera es coach, sí, pero ¿quién estás siendo tú para poder decir lo que estás hablando allá? Estás siendo coherente con lo que tú estás diciendo. Muéstrame tu peso, muéstrame tus finanzas, muéstrame tus relaciones. Dime de qué forma tú estás impactando el mundo, de qué forma te estás preparando. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a un aula? ¿Cuándo fue la última vez que aprendiste una nueva habilidad? ¿Comprendes? Porque es que coaches se paran mucho. Y dímelo a mí que a cada rato se paran del entrenamiento. Ay, ya hice líderes cuánticos, yo ya puedo ser coach. Ok, ¿que puedo hacerlo? Sí. Ahora, ¿te vas a preparar para ello? ¿No es cierto? Y en 9 años de líderes cuánticos surgieron muchas veces personas que salían del entrenamiento, no se preparaban ni nada, pero entonces ya decían que era coach. No voy a mencionar el nombre, pero me pasó una persona en Nueva York una vez en un entrenamiento que incluso lo saqué del salón porque no estaba cumpliendo las normas del entrenamiento. O sea, lo saqué a este señor y 2 semanas después estaba montando una empresa de lo mismo, diciendo que él ya era coach. Y yo decía, ¿en serio? O sea, no acabaste de salir un entrenamiento expulsado y ya estás siendo coach acá. Y es porque no hay un oficio, o sea, no hay una profesión, algo que avale realmente el oficio de ser coach. Ya hay coach del tarot, hay coach capilar, hay coach de todo. Y de nuevo, no es por demeritar ningún oficio ni nada, sino que es algo que al final las mismas personas son las que te pueden decir a ti, tú si eres un coach o no. Es como el chef. El chef, no hay una profesión de chef, la profesión es de cocinero. Cocinero y pastelero, esa es la profesión. ¿Quién te llama chef? Los que están alrededor tuyo, que te dicen, tú eres el chef. Y lo mismo pasa en el coach. Y tú ya tienes 15.000 personas que dicen que eres coach. Entonces, si te entendí bien, es básicamente el coaching, porque todavía no nos has contado qué es. No, sí. Claro. Ya nos contaste el coach, sí, tienes razón. El coaching es básicamente un medio
para que las personas dejen de ser mediocres en cualquiera de las No áreas es de que su dejen de vida? ser mediocres porque ese no es el objetivo. El coaching es despertarte del estado actual en el que estás para que puedas ver puedas ver una nueva realidad y al final tú eliges en dónde quieres estar. Porque no quiere decir que porque tú despiertes quieras vivir lo que estás viendo. Porque al final el mayor poder del ser humano es la elección. Y tú verás si lo ves. Mejor dicho, en el ejemplo, yo ya sé lo que significa ser mediocre, pero yo elijo quedarme en la mediocridad. Son los resultados que tengo, me gustan mis resultados Sí. y no pasa nada. O sea, y Ni hay bueno que ni tener malo, ni ¿no? bueno ni malo, exactamente. Nosotros no podemos decir, es algo que yo, digamos, quiero enfatizar siempre, el hecho de que tú vengas acá, eso no te va a hacer mejor. El hecho de que tú vengas acá te va a permitir decidir qué tipo de vida quieres vivir. Y no es porque estés viviendo una vida mala o estás viviendo una vida terrible, no, tú eres el único que decide, ¿no es cierto? Ejemplo, si tú estás en una relación donde no hay pasión, no hay alegría, no hay sexualidad, pero quieres quedarte ahí, ¿quiénes somos nosotros para decirte, no, salga de allá? No, mira, hay una posibilidad de crear una relación extraordinaria y hay otra posibilidad de quedarte ahí. ¿Cuál eliges tú? ¿Ves? Ya después te gradúas, montas tus primeras tribus, Sí. sacas adelante tus primeras tribus. ¿Qué pasa ahí con Alex? Ahí ya se podría pensar, Alex logró su sueño, está en la cúspide de su vida. ¿Qué pasó ahí? No, me seguí formando como entrenador, o sea, hice muchas academias y no solamente con John Hanley, sino que me fui a hacer con Brandon Bouchard de alto rendimiento, o sea, seguí estudiando. Mi historia fue de 5 años, estudios y de expansión de la empresa. Pudimos expandirnos en Colombia, en Perú y en Estados Unidos y llegó el 2020. Y entonces cuando llega el 2020 con su pandemia, fue muy complejo porque el 15 de marzo del 2020 cerramos 9 ciudades de un día para otro. En ese momento, ¿cómo estaba Líderes Cuánticos? ¿En dónde estaban operando? Bogotá, Cali, Pereira, Medellín, Lima, Miami, Nueva York, Houston y Boston. Wow. 9 ciudades. Y se cerraron de un día para otro. Se cerraron de un día para otro. Fue una cosa muy trágica y ahí fue donde empezó todo el tema emocional mío. O sea, al principio como que, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero eso empezó para abajo, para abajo, para abajo esa emoción. Me puse a ver dentro de lo que había posible aprender nuevas cosas, aprendí trading, estuve varios meses trabajando en el tema del trading, pero entonces me dejé llevar de la psicología del trading que le llaman, donde pues no manejando las emociones y arriesgando mucho, entonces digamos que los ahorros que tenía en ese momento se volvieron cero y entonces fueron muchos golpes de emociones fuertes. Pasé de estar volando, yo tenía un ritmo de vida demasiado agitado, que en ese momento me gustaba. Hoy en día no sé si quisiera tenerlo otra vez, la verdad. Y cuando digo es porque yo llegaba a volar 180 veces al año, o sea, es decir, cada 2 días estaba montado en un avión, a estar encerrado. Entonces pasé de estar en el aire a estar completamente encerrado. Y como yo vivía, entre comillas, en Cali, tenía un apartamento así de chiquitico, una parte de estudio, porque era para mí casi que un hotel, porque casi no mantenía allá. No me imaginaba que iba a llegar a como la pandemia. Claro, llego acá, entonces me quedo así encerrado. Los que vivimos en Colombia sabemos que la pandemia en Colombia fue muy fuerte. Y ahí empieza un deterioro emocional bastante fuerte que me lleva a que en el año 2021 ya entre en depresión clínica diagnosticada, sin dormir. O sea, no dormía, pensamientos de no querer vivir. O sea, un deterioro emocional que fue progresivo, pero a medida que fue progresivo cada vez se aceleraba más, hasta que el 19 de abril pues tomé la decisión en ese momento. Obviamente estoy hablando, yo quiero que los que me están escuchando esto entiendan muy bien que era la posición en la que ese momento estaba, que estaba enfermo, porque el cerebro se enferma. O sea, el cerebro es un órgano. Y así como el corazón se enferma, los riñones se enferman, el estómago se enferma, el cerebro se enferma. Y ese Alex de ese momento era un Alex enfermo. Y ese Alex enfermo fue el que dijo, ya no quiero vivir más, y por eso pues me tomé 28 pastillas un 19 de abril a la 1 de la tarde, queriendo no vivir más. Porque para mí, yo sentía que era una vergüenza para mi familia, yo sentía que era una vergüenza para mis hijos, que La lo mejor energía para más, mí, el nivel más bajo de exactamente. la energía, la Sí, vergüenza. estaba en un tema muy fuerte, y bueno, menos mal. Pues digo menos mal porque, o sea, mira que hasta el momento, yo lo cuento, si alguien quiere escuchar más de esto, pues para no demorarnos tanto ahí, No, igual ya da otro podcast sí, también. el lunes 4/19, el primer episodio del lunes 4/19 que dice el origen del lunes 4/19, que lo escuchan en todas las plataformas, ahí explico muy bien lo que pasó ese día, ¿sí? Y a mí finalmente, cuando despierto el 20, porque yo, o sea, eso fue el 19 de abril a la 1 de la tarde y yo vuelvo a conciencia el 20 a mediodía.
Y yo pensé que habían pasado unas horas nomás. Tú estabas solo en tu estudio. No, yo en medio de toda esa crisis, la psiquiatra me había dicho a mí que fuera a vivir con alguien que me pudiera apoyar antes de llegar a ese día. Y entonces la que me recibió en ese momento fue la mamá de mis hijos, que ella estaba viviendo en Medellín, y me dijo, no, pues véngase acá a ver cómo lo podemos apoyar. Y digamos que ella me dejó en el cuarto de las niñas para eso. Y ahí fue donde pasó lo que pasó. Y ella obviamente fue la que me encontró ahí tirado en la cama y pues para el hospital, ahí mismo, para la clínica del Rosario de Medellín. Y Te levanto de en la clínica. me despierto. En el momento que me despierto completamente seco. Yo no sé qué fue lo que hicieron, como que yo, porque realmente no tengo conciencia de qué fue lo que pasó, pero a llorar inmediatamente, porque decía, ni para eso sirvo. O sea, Ni para morirme. Ni para morirme sirvo. No, es en serio, es un sentimiento muy fuerte y digamos que ahí duré en la clínica casi una semana, luego me mandaron a un centro de rehabilitación mental otros días, pero ahí mira que todo empieza a tener sentido. Como siempre, yo he sido muy curioso, me ha gustado estudiar. Entonces, Juliana, la psiquiatra, que también la estimo muchísimo, súper joven, creo que Juliana hoy en día debe tener 32 años, hoy, o sea, muy joven, y ya era psiquiatra donde el centro de rehabilitación en el que yo estaba, ella creo que me supo leer y me dijo, este no come cuento entero, vamos a ver. Y entonces ella, me acuerdo que ella cogía unas hojas y me empezaba a dibujar el cerebro. Y me decía, esto es lo que te está pasando a ti, esto, ta, 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 ta. Por eso necesitamos apoyar a través de esta medicina, de estas cosas, de este apoyo, ta. Yo me dejé apoyar. Digamos que a mí bueno, pero una de las cosas que me llamó a mí muchísimo la atención y yo dije, no puede ser, yo como caí tan bajo y empecé como a fortalecerme yo mismo, es que en el centro donde yo estaba, yo tenía 39 años en ese momento, 39. Y cuando llego a esa clínica mental, era el de más edad. O sea, era el más viejo, con 39 años. De resto eran puros jóvenes. Gente de 20, 15 años, 18 años, 25 años. Yo era el mayor que estaba en esa clínica. Y para mí eso fue un golpe fuerte. Porque yo dije, no puede ser que la juventud del mundo esté en esto. Pero más duro me dio cuando vi dos niñas, una de 15 y otra de 18 años, que se habían querido quitar la vida la semana anterior y estaban allá y estaban en un estado demasiado fuerte, o sea, literalmente así. O sea, como totalmente oprimidas, reprimidas. Porque mis hijas se llevan 3 años exactos. Y esa niña, una tenía 18, otra tenía 15. Se te vinieron entonces ahí me vinieron mis hijas. Y yo decía, Dios mío, yo necesito salir de acá. Y yo me acuerdo que, acuérdate que el coach también es un apoyo para las personas. Entonces yo sabía que requería ese apoyo. Y le dije a Juliana, Juli, doctora, ayúdeme, yo necesito salir de este estado, yo necesito contar esta historia al mundo para ver cómo podemos apoyar a muchas personas para que no caigan en esa depresión y que se quieran quitar la vida. ¿Sientes que fue una señal de la vida el ver esas dos niñas Yo allá creo en ese que lugar? una de las cosas que a mí más me ha servido para ser coach es vivir cada cosa que yo digo. Porque antes de eso yo hablaba de la depresión, pero nunca la había vivido. Antes de eso yo hablaba del suicidio, pero nunca lo había vivido. O sea, del intento de suicidio. Antes de eso yo hablaba de quiebras, pero no tenía la posibilidad de decir, ahora sí la siento propia. Entonces, a mí me da miedo a veces lo que digo en el salón, porque como que la energía me ha ido llevando para que viva cada episodio, cada cosa. Yo en el entrenamiento hablo de la vida de cárcel, de la vida cómoda, de la vida apasionada. He estado en las tres. He estado en ese nivel de bajo, en el nivel alto. Hoy por hoy puedo decir que, me preguntaste ahora en qué nivel estoy. Yo me siento hoy viviendo una vida muy apasionada, muy contento. Amén. Obviamente mucho por crear, queriendo aportarle a mucha gente y por eso estoy en ese punto. Estoy trabajando contigo precisamente para que Coach Alex Quintero pueda llegarle a millones de personas con su mensaje, pueda apoyar a esas personas a tener una visión optimista del mundo y que puedan ser realmente grandes transformadores de la humanidad. Ese es el punto en el que estoy. Amén. Amén. Por eso entonces le diste el para qué viviste ese episodio tan oscuro en tu vida, según lo que me dices, fue para hablar con más propiedad. Con propiedad absoluta. Porque es que ahora cuando yo le digo a alguien sí se puede recuperar, es porque sí se puede recuperar. Ahora necesitas apoyo. Porque eso es lo primero. Yo me dejé medicar y yo me acuerdo que eso es algo también interesante porque la doctora me decía, usted va a quedar medicado de por vida. Yo tomaba pregabalina, venlafaxina, ¿cuáles eran las otras? La gente que sabe de medicina psiquiátrica entenderá lo que estoy diciendo. Y ella me decía, eso va a ser de por vida. Yo al principio, ok, como que me relegué, pero a medida que iba saliendo esa energía,
yo decía, no, yo puedo quitarme esto. Y entonces le dije a ella a los meses, le dije, Doc, yo realmente quiero hacer, porque eso no se puede quitar de un día para otro, hay que hacerlo de forma progresiva. Yo quiero empezar el desmonte de esto a ver cómo me va. Y me dijo, Alex, ¿está seguro? Que no sé qué. Bueno, fueron muchas consultas con ella y empezamos el desmonte y después de un año, pues prácticamente literalmente me dio el alta, me dio listo, ya no necesitas más. Entonces sí se puede, pero hay que dejarse apoyar. La gente cuando está en esos estados emocionales quiere huir, no se quiere dejar apoyar, como que, ay, nadie me puede apoyar. Y sí nos podemos dejar apoyar. O sea, yo lo repito constantemente. Hay personas profesionales que han estudiado años, han invertido tiempo, dinero, enciclopedias, bibliotecas, para poder entender el comportamiento humano, el cerebro humano y más hoy en día con toda la tecnología que hay. Entonces sí nos podemos dejar apoyar, sí podemos salir de ese estado. ¿Y sientes que la medicina tradicional es la única forma de salir de ese estado? Es ¿O una hay combinación de todo, Mm. es una combinación de todo. Entonces, mira, tuve la fortuna de poder contar con Juliana, pero también mencioné ahorita que eran tres, la psicóloga que era Marcela Mm, y la médica funcional que fue Natalia, que fue la que me dijo lo del síndrome del niño mayor. ya, Entonces eran tres mujeres alrededor que yo trabajando me para ti, dejaba de cada una de para ellas, servirte. ¿no es cierto? Entonces, pero yo me dejaba apoyar, porque es que al final, o sea, ellas no me buscan a mí, yo les buscaba a ellas, ¿sí? O sea, la gente está. Pero si tú no te quieres dejar apoyar o no los buscas, pues no sé si vas a poder salir de ese estado, no. ¿Sientes que hoy hay mucho por transformar? Hay muchas personas No, pues por es que el ayudar a trabajo transformar. apenas está comenzando. Mira, yo considero que el 99% de la humanidad está desde un estado que no saben para dónde van. Desde un estado de simplemente dinero. Y es que el dinero al final es un resultado de tú quién estás haciendo en el Mm, mundo. Y yo ya viví eso, donde era solo dinero, 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 y entonces no me llegaba. Cuando tú te enfocas y cambias la visión y es el servicio que yo le voy a dar al mundo, entonces te llega. mm. ¿Ves? Y yo siento que no, apenas están comenzando esto. Esto apenas está comenzando porque sí tenemos la posibilidad de cambiar ese chip y va a ser un trabajo arduo porque requerimos que mucha gente se una al movimiento, Mm. ¿no es cierto? Ya está y hay gente que va mucho más adelantada que yo y muchos colegas y muchos amigos y mucha gente por aprender, ¿no es cierto? O sea, yo estoy en el nivel súper principiante y hay mucho por hacer, pero Amén. mucho por hacer. Y yo me doy cuenta de eso cada 8 días en los salones de líderes cuánticos, cómo podemos ayudar a la gente, Amén. los que se quieren dejar ayudar. Porque Claro. obviamente, ¿cuántas personas no invitamos al ECO? Ay, no, yo no necesito de eso. Y sí, es posible que no lo necesites, pero ¿por qué no te das la oportunidad de conocer a ver qué tal? O cuántos, no, yo estoy muy bien así como estoy. Fantástico, pero es que, a ver, siempre podemos aprender más. Somos seres aprendices por naturaleza hasta el último día de nuestra vida. O sea, ¿cuántas cosas no podemos aprender hoy que ayer no sabíamos? ¿No ves? ¿Ves? Entonces, ¿Cuál y es en el esa sueño con estamos. líderes cuánticos? ¿Hasta dónde quieres llegar? El sueño con líderes cuánticos no es entrenar millones de personas que pueda estar en el mundo entero. En el mundo entero es en el mundo entero, así sea con entrenadores en cada uno de sus idiomas. Poder impactar la mayor cantidad. Es que se vuelva un movimiento, que se vuelva un movimiento donde nos podamos encontrar en convenciones mundiales en diferentes partes del mundo, festivales, comunidad y seguir entrenando más personas, seguir encontrando. O sea, mi propósito de transformador masivo es impactar e inspirar a millones de seres humanos para que encuentren su propósito de vida. Yo hoy en día entiendo que vivo mi propósito de vida porque soy feliz. El que hace lo que le gusta es feliz. El que hace lo que no le gusta va a vivir en una vida cómoda o de cárcel. Entonces, mi propósito es ese, lograr que la mayor cantidad de seres humanos que pasen por mi vida o les llegue mi mensaje a nivel digital o presencial puedan encontrar su propósito de vida. Entonces, hacia allá va LQ, hacia allá va Coach Alex Quintero ya también. Amén. Alex, muchas gracias por tu tiempo. Como te dije al principio de la llamada, es un honor estar acá contigo, trabajando contigo, sirviéndote para ti, para ese propósito tan grande que Amén. tienes. Muchas Que este gracias, sea Lucho. el primer de muchos podcasts que impacten la vida de millones de Esto personas, como apenas tú dices. comienza, señor. Yo siempre le digo a la gente, esto apenas comienza. Y lo que Amén. viene, yo creo que tenemos mucho tema para Hay mucho, trabajar hay mucho. en podcast, en YouTube, pues, o sea, los videos que vamos a empezar a sacar, Mm, los entrenamientos que vienen, la posibilidad que más personas se puedan entrenar, mm. porque ese también es parte de mi propósito, entrenar a otras personas a que hagan lo mismo. Sí, o Amén. sea, no se trata de tú sentirte como el mandamás o el único, no. Ahorita con la Academia de Entrenadores ese es mi propósito, que más personas puedan ir al mundo a crear también, o sea, que sean también personas que sirvan para
apoyar a otros a que puedan encontrar ese propósito. Amén. Sí, amén entonces eso. Y gracias, Lucho, de nuevo, te lo dije al principio, por impulsarme a que esto se hiciera una realidad. Es necesario. A veces mantenemos en tantas cosas que nos requerimos que alguien ahí nos dé ese empujón para poderlo lograr. Y obviamente me siento muy feliz que ahorita sí ya vamos con toda con esto. Con toda. Las personas que estén viendo, que estén escuchando esto, como lo dijo Alex, la intención es llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Nosotros ahorita los latinos nos enseñamos, crecimos en una cultura donde nos enseñaron a hacernos zancadilla y tenemos que cambiar eso, tenemos que ayudarnos, apoyarnos. Si este contenido, si lo que dijo Alex los impacta, sienten que es de valor, los invitamos a compartirlo, a invitar a las personas a unirse a la comunidad de Alex. ¿Cómo te encuentran en Instagram? @coach Alex Quintero. Coach, recuerden que se escribe coach. No sé si ahorita pueden poner obviamente el logo como tal. Es que a veces lo escriben como coach con U. Sí. No, coach Alex Quintero en Instagram, en Twitter o en X estoy como Alex Quintero 616. 616 es mi fecha de nacimiento. No, esas son y @líderes cuánticos, por supuesto. Por favor, y también todas las opiniones son más que bienvenidas a través del contenido que vamos a estar posteando por esas redes. La idea es que interactúen con nosotros y que entre todos nosotros construyamos ese gran sueño que tenemos de transformar la vida de millones de personas. Así es. Alex, muchas gracias. Gracias a todos y gracias a ti, Lucho. Listo.